Para entrar un poco más en contexto con lo que vamos a estar hablando, hay que saber los dos principales conceptos que vamos a estar viendo. El primero es la personalidad. Esta es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne un individuo y que lo hacen diferente y único respecto al resto. Por otro lado, la sociedad es un conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinados. Personalidad y sociedad. Este es un problema sociofilosófico cuya esencia consiste en aclarar qué condiciones proporciona cada sociedad históricamente concreta para el proceso de formación y desarrollo de la personalidad. ¿En qué momento se deja de sentir la actividad de la personalidad sobre la sociedad y cómo es que se conjugan los intereses de la personalidad y la sociedad entre sí? El hombre es un ser social. Siempre se ha vivido en una sociedad como un hecho natural. Un hombre no puede nacer fuera de la sociedad. Una vez nacido, hay que comprender la importancia que es el aprendizaje de costumbres, de modos de comportarse, de relacionarse y comunicarse tiene todo para ser humano desde los primeros meses de vida. Todo ello forma un conjunto de pautas y patrones de conducta social, sin los cuales se podrían ver reducidos a una condición diferente a la que actualmente entendemos como humana. También por eso se dice que este binomio resulta inseparable, porque el hombre necesita de la sociedad. El hombre es un ser social y biológicamente es imposible un ser humano fuera de la sociedad. Como ya habíamos dicho, el aprendizaje, las costumbres, los comportamientos o las relaciones llevan al hombre a la vida que entendemos como humana. Es importante que contrasta con la poca atención que se ha prestado a la realidad de este análisis. La vida es social. La evolución supone un paso de lo simple a lo complejo, de lo único a lo plural, una tendencia a la agregación inscrita a la lógica de la vida. Esta agregación cumple un papel adaptador que aumenta las posibilidades de sobrevivir y multiplicarse. Es indiscutible que somos seres sociales y que gran parte de lo que nos constituye como personas ha sido gracias a vivir en una sociedad. Pese a los imaginarios que se han hecho del hombre salvaje, aislado de la sociedad, creado por animales y que logra vivir en armonía con la naturaleza, hoy se sabe que el ser humano que hay en el hombre depende del vínculo que mantiene con la sociedad humana. Mientras los demás seres vivos llegan a este mundo con un aparato instintivo que les programa y define su modo de vida, el ser humano requiere un entorno artificial creado por él mismo para poder sobrevivir. Por el propio proceso de evolución, los seres humanos tuvieron que abandonar la vida natural para desarrollar modos de vida que le permitieran adaptar el entorno a sus necesidades más que adaptarse al entorno natural. El surgimiento del capitalismo suprime la unión del hombre con respecto a la comunidad, estamento, casta, gremio, y forma el punto de vista de un individuo aislado. La sociedad se presenta frente a este como un conjunto de propiedades privadas formalmente iguales, en las que se debe asegurar las posibilidades para la manifestación de sus capacidades y energías personales. La deshumanización y la despersonalización del hombre no solo dependen de la espera del trabajo, sino que también dependen de la mente, de la desburocratización a la administración y del ocio, así también como sus diferencias. Este proceso se ve reflejado en la filosofía burguesa, que es eterna e insuperable, al demostrar que el desarrollo y las posibilidades de la formación son incapaces de establecer un conflicto entre la sociedad y la personalidad, que provienen de la propiedad privada. Filosofía que crea una contradicción entre este conflicto. La supresión de las clases antagónicas, así como la forma históricamente heredada en la división del trabajo en el contexto del socialismo, crea un ambiente necesario para que nos desarrollemos personalmente en todos los sentidos, así como también activar nuestro sentido creador. En la fase del socialismo nos damos cuenta que nosotros tenemos dos oportunidades de desarrollarnos como personas sociales, así como desarrollarnos como personas a nivel personal.
Estas dos cosas nos ayudan mucho, ya que, por ejemplo, en la fase de desarrollo social nos damos cuenta que al desarrollarnos muchas personas de esa manera creamos una cultura, así como también nos desarrollamos profesionalmente y al mismo tiempo tomamos una responsabilidad social, así como disciplina, creándonos así como unas personas socialmente ricas. Está directamente relacionada con cómo nos comportamos a lo largo de la vida y de esta se derivan ciertas características. En este caso la personalidad tiene 4 características. La primera es que es diferenciadora, ya que cada persona se comporta de manera diferente, por lo tanto ninguna es igual. La segunda es que es consistente, ya que cada persona a lo largo de su vida se comporta de una manera muy parecida. Cabe aclarar que esto puede cambiar con cosas que nos suceden en la vida o cambios ambientales que sucedan. La tercera es que esta es evolutiva, ya que con el tiempo nosotros tendemos a madurar y por lo tanto cambia constantemente. Y la cuarta es que no es predecible, ya que nosotros no conocemos a una persona 100% y nos damos cuenta que no podemos predecir lo que esta persona va a reaccionar o cómo se va a comportar a ciertos fenómenos que suceden a su alrededor. Las teorías clásicas suelen citarse las corrientes psicoanalíticas. Una de estas es la corriente de Freud, que él nos decía que él pensaba que nosotros nos guiábamos por instintos agresivos o por instintos sexuales. Estos podían ser comprimidos así como controlados por nosotros, mientras que por otra parte se encuentra Erikson, quien nos compartía que nosotros teníamos que superar 8 grandes problemas que van desde la desconfianza hasta la confianza en la niñez, así como el cómo nos enfrentamos en la adultez. Martin Buber fue un filósofo judío, el cual nació en el año 1878 y falleció en el año 1965. A continuación hablaremos sobre una cita la cual él refleja la importancia de la sociedad para la formación humana. Al inicio de esta nos habla sobre los estratos sociales y cómo estos se conforman tanto como por las propiedades y las capacidades que los humanos tienen. Después de esto, en una parte de la cita nos dice que la base de la convivencia humana es doble, pero de igual manera es una sola. En esto yo entiendo que los hombres necesitan que otras personas le digan a él que lo que puede llegar a ser, lo que es, pero de igual manera este hombre tiene la capacidad de poder encontrar a sus semejantes, o sea, las personas que tienen características en común y que pueden congeniar. Después y por último, esta cita nos dice que la debilidad principal de la sociedad es la carencia de esta capacidad innata de la que se acaba de hablar anteriormente. ¿Cómo influye la sociedad en la vida de una persona? Bueno, pues esta va a ser muy influyente porque todas las personas nos desarrollamos dependiendo en qué sociedad nos encontremos. Puede ser que estés en la sociedad de tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, entre otras. Por ejemplo, dependiendo de cuál te encuentres, tu comportamiento va a ser distinto porque puede que esas personas influyan mucho en cómo tú te desenvuelvas y en otro lugar puede que no. Pero en sí tú siempre vas a tener una personalidad única, la cual siempre te va a ser distinto a los demás y de igual manera va a ser irrepetible. Charles Horton es un sociólogo estadounidense, el cual nació en el año de 1864 y falleció en el año de 1929. Para su teoría de la formación de la personalidad se basó en una premisa básica, la cual es la siguiente. Las imágenes que las personas tienen unas de otras son los hechos sólidos de la sociedad. Con esto las personas van a ir observando o interpretando lo que ocurre alrededor de la sociedad y de esta manera influirá en cómo se forma la personalidad de esta persona o el yo espejo. El yo social o el yo espejo consta de 3 fases. En la primera fase tenemos la imaginación o la creación de una imagen que nosotros suponemos que las personas tienen de nosotros, como por ejemplo, yo creo que mi mamá piensa que yo soy una persona responsable. En la segunda fase tenemos la creencia, o sea, como lo que yo creo que mi mamá opina acerca de esa imagen que yo supongo que tiene de mí. Yo creo que a mi mamá le gusta que yo sea una persona responsable. La tercera fase tenemos una aceptación o una inconformidad con esa creencia que suponemos que las personas
que la persona tiene de nosotros. O sea, yo acepto que esa persona piense que ser responsable, que sea una persona responsable es bueno. Pero si al contrario tengo una inconformidad con esa creencia, yo puedo cambiar esa parte de mí haciendo que mi personalidad se transforme. Su pensamiento filosófico está fundamentado en la formación moral de la vida del hombre, orientado hacia el conocimiento del propio sujeto y de su conducta, al igual que da origen a los principios éticos y sociales que aún son vigentes en las diferentes culturas, y se propone un camino hacia la introspección para alcanzar la felicidad, partiendo del conocimiento de sí mismo. Con esto se opone a la sabiduría de los sofistas, cuyo principio fundamental es el reconocimiento de la propia ignorancia y el reflexionar sobre el propio yo para conocerse a sí mismo. El pensamiento socrático dio inicio a la reflexión filosófica del ser humano, que hizo hincapié en el aspecto ético del individuo para la búsqueda de la vida buena a través del saber. Decenas de años después, Platón, discípulo de Sócrates, se encargó de llevar la reflexión del ámbito de lo social y lo político a proponer un modelo de formación del individuo que se desarrollará dentro de un régimen sociopolítico. Platón introdujo el aspecto pedagógico y lo conectó con la política. Sin embargo, esta relación solamente es posible por el nexo ético, pues solo mediante el hombre puede conformar una vida buena en la medida en lo que lo político se experimentará como algo propio. La incumbencia de lo político a nivel individual fue una de las preocupaciones más importantes de la filosofía clásica griega. Desde sus inicios, la filosofía ha reflexionado en torno a la manera en que se relacionan con el individuo y la sociedad. Si bien para los sofistas la sociedad era el resultado de un pacto entre los individuos, para Platón era una parte de la vida natural del ser humano. Una de las características que tenían es que éste no podía ser autosuficiente ni para producir bienes materiales para su supervivencia, ni en aspectos morales y espirituales. Las tendencias que tenían por el amor, la amistad y la convivencia eran naturales, no necesariamente sociales, ni que fueran algo no natural. Esto mantenido en la teoría de la noción del bien a la filosofía clásica griega dada por Platón y Aristóteles es de carácter ontológico. Según Platón, que dividió la realidad en dos esferas separadas entre sí, una de carácter sensible y otra inteligible, donde la primera era cómo percibíamos las cosas mediante los sentidos y la segunda por entidades ideales a las que nombró formas. En su diálogo de la República, Platón nos comentaba de que estas eran la forma del bien en sí, y también de que el mundo es a lo inteligible como el sol es a lo sensible. De concepto unívoco, la forma suprema del bien. Por otra parte, su discípulo Aristóteles manejaba un concepto plurívoco del bien, dada en la ética del Nicómano. El bien se dice de tantos modos como el ser, ya que para él el bien no podía ser algo único y supremo, sino que existían tantos bienes como entidades al ser. La teoría política de Platón, expuesta en su obra La República, que fue dividida en 10 libros por 5 partes, nos muestra en su primer libro que la justicia es una especie de prólogo. En su segundo, tercer y cuarto libro, la justicia en la ciudad ideal. En el quinto, sexto y séptimo libro, las formas de gobierno y las características de las clases sociales. En el octavo y noveno libro, los males que llevaron a la ruina y a la injusticia a las ciudades, y al décimo como una crítica hacia la poesía y otras formas de arte que mostraron una mala imagen de las cosas,
así como una reflexión al destino final del alma. La República, desde un punto de vista político y social, nos muestra una utopía, un proyecto de sociedad perfecta a sabiendas de que ésta es irascible. No significa de que no haya podido jugar un papel positivo en el momento histórico que se diseñó. Sirvió para demostrar indirectamente lo imperfecta que era la sociedad de la época, ya que si hubiese sido perfecta no hubiese habido la necesidad de formularla, coadyuvando en la toma de conciencia del carácter deficiente de la configuración social. La toma de conciencia es el primer paso para mejorarla.